Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Muy buenas, pues en este vídeo de hoy queríamos hacerle algo a nuestro Mercedes clase C. Como sabéis, es un berlina 4 puertas que trae el paquete deportivo, pero queremos darle un pequeño toque, así que estamos pensando en ponerle un alerón. Aunque por internet podemos encontrar un sinfín de modelos de alerones, tampoco queremos darle un toque demasiado macarra. Queremos darle simplemente un toque un poco deportivo y no perder la estética que tiene este vehículo. Así que bueno, aquí tenemos lo que es nuestro maletero, donde vamos a ubicar el alerón. Como veis está bastante sucio porque ha llovido estos días, pero bueno, luego lo limpiaremos. Así que vamos a buscar y vamos a ver qué alerón podemos ponerle a nuestro vehículo. Así que va siendo hora de navegar por la red y ver qué encontramos. Podemos encontrar un sinfín de modelos. Este que sería un poco más grande y también más deportivo. También los tenemos en carbono, tipo de pestaña pero alargados. Este modelo compuesto por 3 partes. Y de pestaña también pero en carbono. Bueno, pues aquí tenemos nuestro alerón. Esta es la caja en la que viene envuelto, una caja bastante larga y fina, así que no va a ser algo ostentoso ni tampoco muy grande. Así que vamos a abrirlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Un alerón de pestaña, viene pintado en el mismo color de nuestro coche, es un color plata. Es bastante flexible por lo que he podido ver, el alerón lleva cinta de doble cara, lleva 2 tiras de punta a punta. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ajustarlo. Comprobar que es un modelo válido, que llega bien de punta a punta del maletero y que no sobra nada. Como es bastante flexible, bueno, vamos a poder jugar con esto para poder luego colocarlo bien y que no sobre nada. Lo que tenemos que hacer, eso sí, es limpiar nuestro coche, porque está más sucio aún que el otro día. Así que vamos a coger agua y un trapo de microfibra y vamos a limpiarlo muy bien. También después de limpiar lo que podemos hacer es pasarle con un trapo un poco de alcohol para quitar cualquier tipo de suciedad o de grasa que tenga. Bueno, ahora ya sí que tenemos nuestra zona limpia y vamos a poder pegar nuestro alerón correctamente. Ya veréis lo bien que va a quedar. Así que ahora vamos a hacer los últimos ajustes y comprobar que realmente va a quedar bien, porque si no luego no vamos a poder retirarlo. Como sabéis va de punta a punta y tenemos que pasarlo justamente por el borde del maletero. Aquí tendremos la primera punta, el lateral izquierdo, y lo tenemos que pasar por el borde de aquí. El final de nuestro alerón tiene que coincidir con el borde del maletero y tiene que coincidir de punta a punta. Así que aquí tenemos la cinta de doble cara. Como veis va de lado a lado del alerón, es 3M, parece una cinta de buena calidad. Así que bueno, vamos a ir quitando las puntas de la doble cara y vamos a ir pegando el alerón. Aquí como veis hemos pegado ya una pequeña parte del alerón y lo que vamos a hacer es ir pegándolo de lado a lado. Vamos retirando lo que es la cinta y vamos pegándolo. Pues ya lo tenemos montado. Tiene el tamaño correcto para nuestro vehículo, no sobra nada ni por un lado ni por otro. El ajuste que tiene con la cinta doble cara es bastante bueno, no se mueve. Y aunque es un alerón bastante fino, es bastante discreto, pero queda muy bien. Le da un toque un poco más deportivo a nuestra zona del maletero. Y como os hemos dicho antes, tenemos que llevarlo por el borde del maletero para que quede bien ajustado. Por lo que si estáis pensando en darle un toque un poco más deportivo a vuestro Mercedes, este alerón es muy buena opción y la verdad es que es bastante económico. Y encima viene pintado en el color de nuestro vehículo. Hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!